Entonces, el cerebro, ¿cómo lo vamos a estudiar? En términos fáciles, no términos complejos, términos fáciles. ¿Ok? Nuestro cerebro, ¿listo? Está conformado por dos hemisferios. Un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, ¿cierto? Es lo más fácil. Tenemos acá un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Esta es una vista anterior, ¿ok? La porción que estoy mostrando, la parte de acá, ¿ok? Toda esta partecita que está acá, comprende la parte superior. Y toda esta parte que está acá, pues comprende la parte inferior. Esta es una vista lateral y esta es una vista superior. Entonces, nosotros vamos a tener dos hemisferios y ese hemisferio está interconectado con el otro hemisferio, ¿ok? A través de esta estructura, ¿sí? Que sería un tipo de comisura interhemisférica, porque va a conectar el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, ¿ok? Vamos a encontrar varios tipos de comisuras interhemisféricas. Entre las más importantes, ¿ok? La del cuerpo calloso, ¿ok? La del cuerpo calloso. Es una de las más importantes. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿cómo hago yo para poder estudiar bien cada hemisferio? Para que tú puedas estudiar bien cada hemisferio, tú tienes que estudiar las partes, las caras, por así decirlo. ¿Qué caras? Tendrás que estudiar esta cara, que vendría a ser la cara lateral, o en algunos libros lo encuentran como cara externa, ¿ok? Tendrás que estudiar esta cara que está acá, ¿ok? Que sería la cara medial, o en algunos libros le dicen cara interna, y tendrás que estudiar la parte más baja, que sería la parte que está a este nivel aquí y acá, que sería la cara inferior, ¿ok? Aparte de eso, tenemos que estudiar las estructuras que interconectan en los hemisferios. Y también tenemos que estudiar la parte más baja de todo lo que viene a ser el cerebro, que vendría a ser la base del cerebro. ¿A qué nivel más o menos se encontraría el cerebro? La base del cerebro se encontraría más o menos por acá. ¿Ok? La base. ¿Sí? Entonces, todo lo que corresponde esta semana es estudiar cara externa, cara interna, cara inferior, estructuras que interconectan los hemisferios, ¿ok? Y la base. ¿Listo? Oye, para eso, primero vamos a estudiar nosotros, vamos a hacer una descripción rápida, ¿ok? De cara externa, porque a estas alturas ya deben estar súper ágiles. Entonces, en las cuales nosotros vamos a encontrar principalmente dos surcos, que yo prefiero llamarles cisuras o fisuras, ¿ok? Resulta que si es que yo hiciera un corte a nivel de corteza, tú vas a encontrar esto, ¿ok? Ya. A la estructura que no esté tan pronunciada, tú le vas a decir surco. Y a la estructura que se encuentre más pronunciada, la excavación que se encuentre más pronunciada, tú le vas a decir cisura o fisura. ¿Ok? ¿Qué hacen los surcos y las fisuras? Me separan estas estructuras que están acá. ¿Cómo se le llama a esas estructuras? A esas estructuras se les conoce con el nombre de giros o circunvolución. Giro o circunvolución. O sea, quiere decir que los surcos o las fisuras que separan, se separan unas estructuras llamadas giros o circunvolución. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las principales fisuras? Las que están más marcadas. ¿Ok? Son una que ya es conocida desde el segundo ciclo, que viene a estar justo casi a la mitad, por acá. Aquí. ¿Ok? A esa cisura se le conoce con el nombre de cisura, ¿ok? Cisura central. La razón del por qué es central es porque obviamente está en todo el centro del hemisferio, ¿ok? Ahora ya que de ahí le puedas llamar tú de repente cisura de Rolando.
Listo. Cisura de... ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué otra cisura es importante? Una cisura que está en la parte lateral o externa. ¿Ok? Sería esta. A ver, chicos, esperen. Ya está. Muy bien. Vamos a encontrar otra cisura, que es una cisura que está externa, ¿ok? Llamada cisura lateral. Esta que está acá, que está entrando aquí, se llamará cisura lateral. A lo cual tú le conoces con el nombre de cisura de Silvio. ¿Ok? Esa cisura de Silvio. Ahora, esta cisura de Silvio está conformada por tres patitas, por así decirlo. Una pata que va así, de forma horizontal, ¿ok? Porque si yo trajera la cisura de Silvio y la colocara por acá, la cisura de Silvio consta de tres patitas. Una patita posterior, ¿ok? Una patita anterior y una patita ascendente, ¿ok? Entonces quiere decir que la cisura lateral, o también conocida como cisura de Silvio, está conformada por tres patitas, ¿ok? ¿Cuáles son las tres patitas? Una patita a la que se le llama rama posterior, una patita que está acá que se le llama rama anterior, y otra patita que está acá llamada rama ascendente, ¿ok? ¿Por qué es importante conocer? A ver, ¿por qué es importante conocer cuántas patitas tiene o cuántas partes tiene la cisura de Silvio? ¿Por qué? Porque después a nivel de una circunvolución específica me van a formar ciertas estructuras o me van a separar ciertas estructuras, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿qué otra estructura me importa a mí? Me importa una cisura, ¿ok? ¿Ok? O podríamos decir, sí, cisura para ser más exactos. Algunos le dan más el nombre de surco, ¿ok? Que está casi en la parte posterior, aquí, ¿ok? Una que está más o menos por acá, aquí, ¿ok? ¿Qué nombre va a tener esa cisura? ¿Ok? Esa cisura. Esa cisura, por estar entre una región que vamos a ver que se llama parietal y otra región llamada occipital, ¿ok? Se le va a llamar como cisura parieto-occipital, ¿ok? Entre estas tres cisuras, yo ya puedo separar el hemisferio, ¿ok? En tres lóbulos. Este lóbulo que está acá se llamará lóbulo frontal. El lóbulo que está acá, lóbulo parietal. El lóbulo que está acá, lóbulo temporal. Y el lóbulo que está acá, lóbulo occipital. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo hago para delimitar bien si solamente encuentro tres surcos? O sea, ¿cuál es la lógica de esto? Fácil. Te vas a guiar de esto. Vamos a poner por acá. Mismo esquema, pero aquí abajito. Con las tres cisuras. La central, la lateral y la parieto-occipital. Todo lo que se encuentra aquí es el lóbulo frontal. Por delante de la cisura central y por encima en la cisura lateral. ¿Ok? Todo lo que se encuentre por debajo de esta cisura lateral sería el lóbulo temporal. ¿Ok? Ahora, el problema viene de cómo hago yo para separar el temporal del parietal del occipital. Para eso, yo me voy a guiar, ¿ok? De una muesca que va a estar aquí más o menos. ¿Ves esta muesca que está acá? Que es el punto donde reposa sobre el peñasco, ¿ok? A este puntito que está acá se le va a conocer como surco, ¿ok? Se va a conocer como surco. Se le conoce con el nombre de surco preoccipital. Resulta que este surco preoccipital
es muy importante ¿para qué? Para utilizarlo como punto de referencia, porque yo desde este surco voy a trazar una línea imaginaria, ¿ok? ¿Hasta dónde? Hasta el surco parieto-occipital, mira, una línea imaginaria. Entonces, si el doctor te dice, ¿cómo voy yo para separar bien el lóbulo occipital? Fácil, desde el surco preoccipital hasta la cisura parieto-occipital. Entonces, quiere decir que toda esta estructura que me está quedando por acá es el lóbulo occipital. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿cómo hago para separarlos del temporal y del parietal? Fácil. Tú vas a trazar una línea imaginaria desde el punto donde termina la rama posterior de la cisura lateral de cilio, una línea imaginaria. Esta línea imaginaria que tú trazas acá, ¿ok? Que se proyecta prácticamente como si fuera un ángulo recto casi. Recién ahí vas a tú poder dividir lo que es lóbulo temporal del occipital y del que se va a encontrar arriba, que sería el parietal. ¿Por qué esto es importante? Porque más que parezca simple y básico tal vez. Porque si es que tú entiendes cuál es la ubicación de cada lóbulo, se te va a hacer mucho más fácil deducir y aprenderte los surcos que encuentras aquí dividiendo cada uno de estos lóbulos. Porque lo que hace cada surco, o sea, cada superficie que se mete chiquitita, ¿ok? Es separarme los lóbulos. Entonces yo primero comienzo a escribir el lóbulo frontal, una vez que sé dónde está ubicado, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a ver? Que el lóbulo frontal tiene principalmente, ¿ok? Tres surcos. Dos principales y un tercero que se suele armar, ¿ok? ¿Cuáles son? Vamos a tener dos surcos que ligeramente son oblicuos, casi horizontales, ¿ok? Se van a marcar de esta forma. Acá hay uno. Acá hay otro. ¿Ok? ¿Cómo se les conoce a estos? Se les conoce como surcos frontales. ¿Por qué se le conocerá como surco frontal? Pues obviamente porque se encuentra dentro del campo o del área frontal. Es lo más fácil, ¿ok? Ahora, de este surco frontal, ¿cómo lo vamos a dividir? El surco que está arriba, por posición anatómica, sería el surco frontal superior. Y el surco que está abajo, por posición anatómica, sería el surco frontal inferior. ¿Ok? El surco frontal inferior. Ahora, de estos surcos, ya he dividido el lóbulo frontal en tres superficies. Una, dos, tres. A lo que yo te dije que cuando tú tenías un surco, y acá está el surco, ¿qué hacía el surco? Se encontraba siempre separando ¿qué cosa? Circunvolución o giro de otro giro. Entonces quiere decir que a estas estructuras que están entre los surcos, ¿tú qué les vas a llamar? Les vas a decir giros o circunvoluciones. Entonces, ¿cuántas circunvoluciones vamos a tener? A nivel del lóbulo frontal, hasta donde estamos estudiando, vamos a localizar tres por el momento. ¿Ok? Vamos a colocar. Esta va a ser. Verlo acá mejor. Esto va a ser la circunvolución frontal superior. Circunvolución frontal superior. Esta que está acá será la circunvolución frontal, ¿ok? Vamos a ponerle con CV para que no te confundas, CV. Circunvolución frontal media. Circunvolución frontal media. Y la que está abajo, ¿cómo se llamará? La que está acá abajo, toda esta estructura que está acá, ¿ok? Toda esta estructura que está acá, ¿cómo debe llamarse? Debe llamarse circunvolución frontal, ¿ok? Inferior.
circunvolución frontal inferior. José, pero ¿por qué no lo has colocado acá el nombre? Ah, espérate. Porque la circunvolución frontal inferior tiene una característica, ¿ok? Que va a estar dividida, por así decirlo, en 3 partes. Pero yo no veo que esté dividido en 3 partes, de repente te preguntas, claro, entonces para eso, ¿tú qué utilizas? Lo que te expliqué con respecto al surco lateral de Silvio. ¿Qué te dije que tenía el surco lateral de Silvio? Ah, 3 patitas, 3 ramas, una posterior, pero no dibujé las demás, pues ahora las dibujo. Vamos a tener una patita anterior y una patita ascendente. ¿Listo? Una patita ascendente. Gracias a estas patitas, ¿qué hacen? Separan la circunvalación frontal inferior en 3 porciones. ¿Cuáles son las 3 porciones? Vamos a colocarlas por acá. Voy a ponerle números, ¿ya? Ponerle 1, 2, 3. ¿Ok? ¿Cómo se llama? Vamos a colocarlo por aquí. Al número 1, ¿ok? A esta porción que está apuntando hacia el techo de la órbita, hacia la lámina orbitaria, se le conocerá como porción orbitaria. ¿Ok? Porción orbitaria. ¿Ok? Porción orbitaria. A la segunda, que tiene forma de un triángulo, se le conocerá como porción triangular. Que mira, tiene forma casi de un triángulo. Y a la tercera porción, que prácticamente genera un tipo de comunicación, ya vamos a ver con qué, se le conoce como porción opercular. Entonces, pregunta examen. ¿En cuál de las 3 circunvoluciones del lóbulo frontal se encuentra la porción orbitaria, triangular y opercular? Es en la circunvolución frontal inferior. Eso no lo olvides, por favor. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ya que hemos descrito los 2 surcos principales, que son los que sugiero yo que primero le apunten, aprendan eso, vamos a notar que existe un tercer surco. Ahora, los libros dicen que el surco se forma por sí solo, o hay libros que te comentan, o te dan a entender que el surco en realidad se forma porque los 2 primeros surcos liberan unas patitas. ¿Cómo así? La circunvolución frontal inferior, perdón, el surco frontal inferior, ¿qué hace? Mira, bota una patita hacia arriba y una patita hacia abajo. ¿Ves? Una patita hacia arriba y una patita hacia abajo. El surco frontal superior, ¿qué hace? Mira, también la boto como una especie de patita hacia abajo y una patita hacia arriba. ¿Ok? Entonces, entre esa división, o sea, entre esas patitas que están botando, me forman un surco. ¿Ok? A este surco, que vamos a dar el nombre de acá, se le conoce como surco precentral. La denominación es muy lógica. ¿Por qué se le conocerá como surco precentral? Porque este es el surco central. Esa es la razón del por qué yo no le he llamado surco de Rolando, como normalmente le decimos en segundo ciclo, para hacerlo fácil. Yo le he dado la denominación, la principal, central, lateral. Y después ya le ponemos. ¿Para qué? Para que te orientes. Central, por delante, precentral. Entonces este es el surco precentral. Surco precentral. Ahora, lo que hace el surco precentral es dividir prácticamente lo que ya hemos estudiado anteriormente con una estructura que está atrás. Recuerda, sigue siendo surco. ¿Qué es el surco? Separa circunvoluciones al igual que las fisuras. Ahora, acá encontramos una circunvolución. A esa circunvolución, ¿ok? A esa circunvolución se le va a llamar circunvolución, ¿ok? Que está por delante de la fisura central. ¿Verdad? Circunvolución precentral. La circunvolución precentral. Que funcionalmente ustedes van a ver que ahí se encuentra lo que es el área 4 del normal. ¿Listo? Entonces, hasta aquí ya hemos descrito lo que es el lóbulo frontal. ¿Ok? Entonces, siempre hazlo de forma ordenada. Es textualmente así, como está acá, lo vas a encontrar en tu lateral. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ya describí lo que es lóbulo frontal. Pasemos al otro lóbulo. Vamos a pasar de repente al lóbulo parietal. Vamos a pasar al lóbulo parietal. A este que está acá, lóbulo parietal.
¿Qué pasa con el lóbulo parietal? El lóbulo parietal, ¿ok? Va a tener un surco principal, que es el que quiero que te aprendas. Es un surco que, mira, viene de esta forma. ¿Ok? Viene de esta forma. Este surco, cuando se le antoja, ¿qué hace? Porque no todos los hemisferios cerebrales son iguales. Mira, hace esto, mira, una patita hacia abajo. ¿Ok? Una patita hacia abajo. Entonces ya tenemos casi como una escuadrita, ahí está. Un surco. Así, de esa forma entiendo. ¿Ok? Ya. Este surco se le conoce como surco intraparietal. Pero, ¿qué porción se le conoce como el surco intraparietal? Entonces, si es que yo esta porción la dibujo acá, estamos hablando de esto, ¿cierto? A la porción que se le conoce como surco intraparietal es solamente de este tramo a este tramo. ¿Ok? Entonces, todo este tramo que está casi como oblicuo, casi horizontal, se le va a llamar surco interparietal. Que se le llama surco interparietal. ¿Ok? Ya sobreentiende, ya, interparietal. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se le llama surco interparietal? Que de por sí te va a dar una idea de más o menos cómo está dividido. Vamos a encontrar una parte por arriba y una porción por debajo de este surco. Por eso te digo, siempre guíate de este surco. Desde acá, mira, bingo. De este guíate primero. Surco interparietal. ¿Ok? Hacia arriba vamos a formar un lóbulo. Y hacia abajo otro lóbulo. ¿Qué nombre van a recibir los lóbulos? Ya, a la parte que está arriba, vamos a colocarlo con un moradito. Ya, a esta porción que está acá, toda esta porción que está acá, ¿okay? Se le va a llamar como lobulillo, que es más pequeño, porque el lóbulo es este grande, ¿ok? Lóbulo es todo esto que está grandecito, es lóbulo, ¿ok? Pero si es una parte del lóbulo, pues le decimos lobulillo, chiquitito, ¿ok? Le decimos lobulillo. Como está en el lóbulo parietal, sería lobulillo parietal. Y como está por arriba de este surco, superior. O sea, es muy anatómico, muy posición anatómica estos términos. Entonces, lobulillo, porque es una parte del lóbulo principal. Parietal, porque está en el lóbulo parietal. Y superior, pues porque lógicamente está por arriba de este surco. ¿Ok? Entonces, así como existe un lobulillo parietal superior, pues nosotros tenemos que encontrar por acá, por debajo, o sea, esta estructura que está acá, ¿ok? Toda esta estructura que está acá. ¿Cómo se lo va a llamar? Vamos a poner por acá. A esto se le va a llamar. Voy a cambiar de pluma porque no se acabó este. A este se le va a llamar lobulillo. También parietal porque sigue en el lóbulo parietal. Y está abajo, inferior. Ahora, ten cuidado con este lobulillo parietal inferior. ¿Por qué? Porque en todo este lobulillo parietal inferior, porque mira, le estoy acá prácticamente señalando, punteando, ¿ok? ¿Ya? Este es tu lobulillo parietal inferior. ¿Qué pasa con este lobulillo parietal inferior? Resulta que ibas a encontrar un surco, ¿ok? Este surco tiene múltiples formas, es diagonal, horizontal, ¿ok? Lo más común es que tú lo encuentres así. Sí, sí. Así lo vas a encontrar. ¿Ok? Entonces, mira, dentro del lobulillo parietal inferior, ¿qué hay? Mira, un surco adicional. Comúnmente, a veces se dice que ese surquito que está ahí sale de esta rama, mira. ¿Cómo se llama? Esta rama que era la horizontal, a veces sale de acá y se pone así. A veces se pone así. O a veces simplemente aparece así sueltito. ¿Ok? ¿Cómo se le conoce a esa estructura? Se le conoce con el nombre de surco de Jensen. ¿Ok? Se le conoce con el nombre de surco de Jensen. Entonces vamos a colocar por acá. Por acá vamos a colocar, ya no hay espacio, pero acá lo ponemos.
se llama surco de Jensen. Surco de Jensen. Entonces, ¿qué hace el surco de Jensen? Lo que hace tu surco de Jensen, que sería esto que está acá, lo que hace tu surco de Jensen, si es que en el supuesto caso apareciera así, es va a dividir al lobulillo parietal inferior. Es pregunta examen. ¿Qué hace el surco de Jensen? Divide el lobulillo parietal inferior. Vamos a poner acá porque no hay espacio. Ya, divide el lobulillo parietal inferior. Lo divide en dos porciones. Claro, en una porción que prácticamente va a viajar en el margen. Mira, margen. Margen significa borde, ¿cierto? Alrededor. Entonces, va a viajar justo al margen ¿de qué? De la rama posterior de la cisura lateral. Este lobulillo va a viajar justo al margen. Al margen. Entonces, a esa porción se le va a llamar giro. ¿Ok? Giro supramarginal, ¿ok? Se le conoce como giro supramarginal o circunvolución supramarginal, como te guste llamar, ¿sí? Acá, para que lleve lógica, circunvolución. Circunvolución supramarginal, o sea, está viajando acá por todo el margen. Circunvolución supramarginal, así, al margen de la rama posterior de la cisura lateral. ¿Ok? ¿Y cómo se le llama al otro lobulillo? A esto que está acá, que es prácticamente como si estuviera formándome un ángulo, se le va a llamar circunvolución angular. Circunvolución angular. ¿Ok? Entonces pregunta, ¿quién separa la circunvolución supramarginal de la circunvolución angular? El surco de Jensen. ¿Y en dónde están ubicados esos dos circunvoluciones? En el lobulillo parietal inferior. ¿Ok? Muy bien. Entonces hasta ahí estamos describiendo bien lo que es el lóbulo parietal. ¿Qué más encontramos en el lóbulo parietal? Muy simple, mira. ¿Te acuerdas que solamente encontramos esta patita en L? Bueno, en invertida. ¿Ok? Es que resulta que también por acá se suele proyectar otra patita. Y recae sobre eso. Entonces cuando se proyecta, digo patitas para que entiendan el término fácil, o sea, surquito. ¿Ok? Se proyecta de esta forma, mira. Un surquito acá. Este surco va a delimitar una circunvolución por delante de lo que hemos visto, ¿ok? Y como esta circunvolución está por detrás de la cisura central, ¿ok? ¿Cómo creen que se le llamará? Circunvolución poscentral, ¿ok? Se llamará circunvolución poscentral. Circunvolución poscentral. ¿Listo? Muy bien. Acá creo que hay algunos chicos que quieren entrar. Esperen un minuto, chicos. Listo. ¿Ok? Ya. Muy bien. Entonces, hasta ahí, chicos, bingo. Tenemos bien estudiado el lobulillo parietal, parte externa. ¿Ok? Recuerden este surco interparietal. ¿Ok? Y recuerden que acá se forma otro surco. Este es el que me olvidé de mencionar. Este surquito que está acá. Este surco que de por sí ya cogería toda esta porción, se conoce como surco por detrás del surco de la cisura central. Sería surco postcentral. ¿Ok? Surco postcentral. ¿Bien? Ahí está descrito todo lo que es el lobulillo parietal. Con respecto a la región temporal, la región temporal en realidad es súper fácil de describir. ¿Por qué? Vamos a colocarlo aquí, ¿ya? Esto de acá me fastidia, entonces vamos a ponerle acá, señalar. Vamos a ponerle una X. Una X. ¿Cuál es la X? La X es esto. Ahí está. ¿Sí? Para que sepas cuál es. Este de acá, ese es el nombrecito. ¿Listo? Muy bien. Ahora, en el lóbulo temporal, vamos a encontrar principalmente dos surcos. Un surco que viaja así. Y otro surco que viaja así. Listo. Ahí está. Entonces, ¿cómo se le conoce esos surcos? Muy simple. Tenemos
Este circulito que está acá, vamos a ponerle, este surco que está acá, vamos a ponerle A, y esta vamos a ponerle B. Entonces, A sería surco temporal superior. Sería surco temporal superior. Y B, es el que está acá, sería surco temporal, ¿ok? Inferior. Listo. ¿Qué hacen los surcos temporales? Me separan a toda esa estructura temporal, a todo el lóbulo temporal, en tres circunvoluciones. ¿Las cuales son? Circunvolución temporal superior, circunvolución temporal media y circunvolución temporal inferior. ¿Ok? Y aquí surgen dos preguntas de examen. De los lóbulos temporales, ¿existirá algunas circunvoluciones que empaten con las circunvoluciones del lóbulo parietal? La respuesta es sí. Entonces, bien, date cuenta de esto. Vamos a poner con este moradito. La circunvolución, mira, la circunvolución temporal superior, ¿con quién empata? Con la circunvolución supramarginal, mira. ¿Ves? Hace como una especie de continuación. Y la circunvolución temporal media, ¿con quién empata? Con la circunvolución angular. O sea, quiere decir que hay una especie de continuación entre la circunvolución supramarginal y la circunvolución temporal superior, y una continuación entre la circunvolución angular y la circunvolución temporal media. ¿Listo? Entonces tienen que aprenderlo, chicos. Ya está. Y lo que respecta al lóbulo occipital, ¿qué novedoso tiene el lóbulo occipital? En primer lugar, existe solamente un surco bien marcado, bueno, no apenas marcado, más o menos marcado, pero sí ese sí va a ser siempre constante. Ese surco está acá, y tiene el nombre de surco calcarino. En el lóbulo occipital, el que nunca te debes olvidar es el surco calcarino, ¿ok? Surco calcarino. Después vamos a encontrar unos surcos que son inconstantes, como por ejemplo, por aquí había un surco oblicuo, pero este de acá es inconstante, el surco oblicuo es inconstante. Y por acá vamos a tener un surco occipital transverso, por acá más o menos. ¿Ok? Un surco occipital transverso. ¿Por qué le dicen transverso? Pues ya sabes, ¿no? Está transverso, surco occipital transverso. Ahora, el surco occipital transverso, mira, el surco occipital transverso, a veces suele empatar con este surco interparietal. Mira, el surco interparietal a veces suele empatar con el surco occipital transverso. Pero a veces lo toca y a veces simplemente no lo toca y se queda acá. Así que voy a ponerle líneas punteadas aquí, por si acaso. A veces suele tocar. Recuerden que no todos los hemisferios, o los hemisferios de todas las personas, tiene los mismos rasgos. Lo principal siempre lo mantiene, que son los giros. Pero en cuestión de surcos, a veces están como que no muy pronunciados, no muy excavados, ¿ok? O a veces las circunvoluciones están como que un poquito torciditas, pero después, como base, comprende toda esta estructura. ¿Ok, chicos? Entonces, esto vendría a ser el estudio de la cara externa del hemisferio cerebral. ¿Listo?